el capítulo anterior, los nahuales comebrujas comenzaron su recorrido para ir en búsqueda de Matiasa. En su andar ingresaron al temible bosque de las penumbras eternas, y allí se enfrentaron a la poderosa deidad Cihuacóatl, la cual es personificada por una mujer mitad serpiente. La deidad estuvo a punto de acabar con ellos, pero debido a un ancestral y curioso reto, el más viejo de los nahuales logró salvarles la vida. No te pierdas los capítulos anteriores de esta serie, Los nahuales comebrujas. El orden correcto de los capítulos los dejaré fijado en el primer comentario. De igual manera, si el contenido es de tu agrado, te pido por favor que comentes, le des like, compartas el video y si aún no te has suscrito, suscríbete para que te lleguen las notificaciones y puedas enterarte en cada ocasión que compartamos alguna macabra historia. Saludos a todos y espero que disfruten este emocionante relato. En medio de la inmensidad de ese terrorífico bosque, se desataba la batalla que en apariencia era un equilibrado choque de poderes, pero en la realidad no lo era así. Barrot podía resistir sin problemas los ataques de mi abuelo, aun cuando estos infringían evidentemente un gran daño físico. Esto para nada era normal, y nos habíamos percatado que aquel imponente monstruo era un ser no vivo, el cual era controlado por alguien que lo había liberado del mismo infierno, solamente para manipularlo con el único objetivo de asesinarnos. Yo me encontraba desconcertada y mi padre también. Habíamos intentado auxiliar a mi abuelo, pero él nos había pedido que no lo ayudáramos, y en cambio nos gritó que observáramos los alrededores. No comprendíamos lo que había dicho, pero al estar en batalla no podíamos decirnos nada más. Mi padre y yo comenzamos a buscar entre pinos y secoyas, pero al no saber qué era lo que buscábamos, tampoco veíamos nada raro. Por su parte, mi abuelo para ese momento ya se encontraba bastante cansado, y poco a poco la batalla se había inclinado a favor de su rival. Nosotros teníamos que actuar rápido, o aquel macabro guerrero infernal acabaría con él de un momento a otro, y muy posiblemente con nosotros después. Justo cuando nuestro desespero se hacía más fuerte, unos ladridos nos animaron. Se trataba de mi querido Poncho, el cual se había recuperado después de haber sido convertido en una estatua de piedra. Él al llegar corrió directamente hacia nosotros y me lamió la cara en señal de alegría, pero después de unos segundos me miró fijamente a los ojos. Estoy segura que él pudo percatar mi angustia. Posterior a ello, como si tuviera una conexión con nosotros, sin indicación alguna, él sabía cuál era la misión del momento y rápidamente comenzó a olfatear por el rumbo. Al cabo de unos minutos, él logró nuestro objetivo. Comenzó a ladrar desesperadamente en dirección hacia lo alto de un árbol. Nosotros, sin dudar, miramos hacia donde él ladraba y vimos una macabra figura de cuclillas sobre una gran rama. Al verlo nos quedamos perplejos. Aquel despreciable ser que guardaba su rostro detrás de una capucha se encontraba encorvado mirando fijamente la batalla entre mi abuelo y Barrot. Al verlo con más detenimiento, mi padre se pudo percatar que aquel ser movía sin parar sus manos de un lugar a otro, y de cada dedo le salía una fina hilera traslúcida. Esta situación era imposible de ver para mis ojos e inclusive hasta para el de Poncho, pero no lo era para los ojos de mi padre, el cual al pertenecer al clan de las águilas, tenía una visión mucho más desarrollada que la nuestra. Mi padre me describía qué era lo que veía, y él me dijo que aquellos extraños hilos estaban conectados directamente a Barrot, y el movimiento de sus manos se debía a que aquel ser lo manipulaba a su antojo. Y realmente él era quien peleaba con mi abuelo, utilizando el cuerpo del guerrero para recibir los impactos y hacerse casi invencible, siendo de esta forma invisible para sus rivales. Mientras tanto, mi abuelo estaba recibiendo una severa golpiza por parte de Barrot. Su cuerpo sangraba por casi todas partes y el cansancio se le notaba en el rostro. Él intentaba defenderse, pero Barrot lograba romper con cualquier bloqueo de sus ataques, y en cambio lo contraatacaba con más intensidad. Aún estando en un estado nahual, el cuerpo de mi abuelo no tenía fortaleza suficiente para recuperarse de los ataques. Al ver aquella masacre, de nueva cuenta intentamos ayudarlo,
Pero él fue muy tajante al decirnos que a quien habría que detener es al brujo de las marionetas. Después de lo dicho por mi abuelo, no tuve dudas de lo que estaba ocurriendo. Para ese momento Poncho lo seguía ladrando y sin dar indicio alguno de lo que estaba por hacer, corrió directamente hacia el gran árbol y lo escaló en dirección del brujo, con grandes y hábiles saltos como si se tratara de uno de aquellos felinos que escalan los árboles sin dificultad. El brujo de las marionetas, ante la bulla de la guerra, no se percató de la gran bestia que corría con rabia hacia él, y manipulando a Barot mediante las cuerdas, estaba por darle la estocada final a mi abuelo, a quien tenía de frente y completamente a su merced. Con sus cuchillas, Barot estaba por degollarlo, pero justo en ese momento Poncho se abalanzó sobre el brujo y le mordió el cuello. Este ataque lo desestabilizó y sus cuerdas se rompieron. Entonces fue cuando Barot cayó de forma inerte y sin vida. Mi abuelo, por su parte, se desvaneció a su lado bastante cansado así como herido. Tanto Poncho así como el brujo cayeron desde la parte alta del árbol, y el animal, tal cual fiel a su fortaleza, no paraba de morderlo. El hechicero por su parte se defendía como podía. Al cabo de unos minutos de pelea en el aire, al fin ambos se impactaron contra el piso, acto que desencadenó una polvareda. Al cabo de unos minutos esta se diluyó, y apareció Poncho de pie sin haber sufrido daño aparente. Entre sus fauces tenía la bata negra que el brujo llevaba, pero no había nadie más. De eso escuchamos una horrible risa, y fue entonces que vimos al brujo de pie en la misma rama donde Poncho lo había atacado. Mi padre rápidamente voló a media altura, tomó a mi abuelo y lo acercó a nosotros. Posterior a ello lo recostó entre unas hojas secas, y después mi padre, yo y Poncho lo rodeamos para evitar que recibiera más ataques. Nos encontramos en posición de combate a la espera de que el brujo de las marionetas hiciera algún movimiento que nos pusiera en peligro. Pero él, por un momento solo se limitó a permanecer de pie observándonos con obstinación. En ese momento mi abuelo comenzó a decir: «Cada vez las cosas empeoran, este brujo es muy poderoso. Me atrevería a decir que a la par de Matiasa, y no quiero ser portador de malas noticias, pero no encuentro cómo podamos vencerle». Al escuchar a mi abuelo, le dije que no importa lo que sea que nos pare enfrente, lucharemos hasta darlo todo y si era necesario morir en batalla. No tenía inconvenientes en dar mi vida. Mi padre, al escucharme decir eso, asintió dándome el voto de confianza, y Poncho lanzó un ligero aullido en señal que estaba conmigo. Este acto hizo sonreír a mi abuelo y se limitó a decir que yo era digna representante de la familia de nahuales comebrujas. Al cabo de un rato el brujo de las marionetas abrió las manos y posó sus palmas frente a nosotros. Al ver esto estuvimos en mayor alerta. Repentinamente la tierra comenzó a temblar y junto a ello unos grotescos sonidos se hicieron escuchar por todo el bosque. El sonido era como si algo rasgara la tierra y avanzara debajo de ella. Pero no solo se trataba de uno, eran varios que provenían desde cada uno de los puntos cardinales. Repentinamente un grotesco gruñido nos puso en alerta. Del lado norte se pudo ver a un gran oso como de 4 metros. El oso tenía partes del rostro y el cuerpo en huesos, con carne putrefacta. Del lado sur se asomó una mujer con aspecto amazona, bastante fuerte y como una muerta viviente. Del lado oeste se asomó un hombre parecido a un renacuajo, pero de proporciones humanoides. Realmente ese ser no parecía de este mundo. Del lado oeste se asomó un pequeño enano cargando un hacha, con una barba bastante larga y con un aspecto grotesco y rudo. Definitivamente todas aquellas criaturas tenían pintas de guerreros. «¿De qué se trata esto?», dijo mi padre con su rostro evidentemente preocupado. Mi abuelo, el cual aún seguía recuperándose, le respondió: «Tal como les había comentado, nos enfrentamos al brujo de las marionetas. Este ser es muy poderoso y se le llama así porque entre sus tantas habilidades puede resucitar a seres que habitan el infierno y utilizarlas a su beneficio, como si fueran sus marionetas. Seguramente este ser fue quien resucitó a Matiasa, porque se sabe que desde hace cientos de años se encuentran matrimoniados». Escuchar al abuelo no fue muy alentador,
y más sabiendo a detalle contra quién nos enfrentamos. No obstante, estábamos dispuestos a pelear. Considerando que los muertos vivientes eran 4, mi padre me dijo que yo peleara contra la amazona. Poncho comenzó a gruñirle al oso, por lo cual era bastante evidente que quería pelear en contra de él. Mi abuelo aún seguía malherido, y por eso mi padre se ofreció para pelear contra el enano y el renacuajo humano, y así comenzaron las batallas. El primero en iniciar su combate fue Poncho. Nunca lo había visto así de enfurecido y dispuesto a combatir. Los cabellos de su lomo se encontraban erizados ante la excitación y el coraje. Sus ladridos eran con tal odio que dejaban salir abundante espuma de su boca, y también se podía notar la majestuosa criatura en la que se había convertido. Ante su ferocidad sus músculos se tensaban y de esa forma dejaba en evidencia su formidable musculatura. No obstante, su rival en turno no era cualquier ser. Era un Arctodus, o mejor conocido como un oso gigante de las cavernas. Su zarpazo era tan poderoso que podía partir en 2 a cualquier criatura, incluyendo a una tan poderosa como lo que ahora era Poncho. Después de un momento hostil en el que ambos se gruñían, la pelea dio inicio. Poncho corrió hacia el gran oso y una vez estando cerca de él, el oso le lanzó un zarpazo que fue esquivado por él. Ante la letalidad y fuerza del golpe, el oso fue capaz de realizar un hoyo en la tierra. Al parecer, Poncho era muy consciente del poder de su rival, pero también era consciente de su principal punto débil. Aquel ser prehistórico era bastante lento. Esa situación fue aprovechada por el perro, y escalando el brazo del oso, se subió a la altura del cuello y lo mordió fuertemente. A base de sendas mordidas y con sus poderosas mandíbulas logró decapitar al Arctodus. Al perder la cabeza, este cayó inerte como si se tratara de un costal de papas. Poncho aún mantuvo la cabeza entre sus fauces como si se tratara de un trofeo, y todos estuvimos sorprendidos de la fuerza e inteligencia de mi perro. Sin embargo, al cabo de unos segundos, justo como había ocurrido con Barot, aquel Arctodus prehistórico se puso de pie de nueva cuenta y comenzó a lanzar golpes por todos lados. Pero estos golpes iban sin sentido, pues al no tener cabeza el gigante no podía asestar a su objetivo. Desde otro flanco, mi padre se encontraba en batalla con el enano y el ser renacuajo. A pesar de ser 2 contra 1, mi padre luchaba con ellos sin mayor problema y había podido retener todos los ataques de ambos seres. Sin embargo, de un momento a otro aquellos monstruos no vinieron venir al gran oso, asestando golpes por todos lados de forma inconsciente, y en una de esas fue el renacuajo que sin querer interfirió en el camino del Arctodus, y este le asestó un brutal zarpazo que fue letal para el anfibio humanoide. Debido a la fuerza del impacto, el cuerpo de aquel ser explotó convirtiéndose en un líquido verde de aspecto gelatinoso. Posterior a ello, este líquido comenzó a evaporarse. Era la primera criatura en morir del clan del brujo de las marionetas. Acto seguido, el oso siguió lanzando golpes al aire y esto representaba un peligro para cualquiera de nosotros que nos encontrábamos en lucha. Es por eso que Poncho, en una muestra de poder e inteligencia, realizó algo que a ninguno de nosotros se nos pudiera haber ocurrido. Esquivando los golpes del oso, acercó a él la cabeza. Cuando sintió tener tan cerca su extremidad, se inclinó para colocársela, y en ese momento Poncho aprovechó para correr a su alrededor. Por extraño que pareciera, el perro comenzó a correr en círculos alrededor del animal, y cada vez lo hacía con más velocidad. En unos minutos, el oso logró colocarse la cabeza, pero para ese instante ya se encontraba atrapado en un pequeño pero intenso remolino de energía que el perro había logrado formar a sus alrededores. La bestia gruñía e intentaba liberarse de él, pero simplemente el poder del remolino era por mucho mayor al del oso. Poncho no cesaba de correr, y era tal su velocidad que en un momento pareció fundirse junto al remolino, y ante la fricción de sus patas con la hojarasca, surgió una pequeña hilera de fuego, que poco a poco fue creciendo hasta que el remolino en su totalidad se hizo un tornado de fuego que solo rodeaba al oso. De un momento a otro el fuego lo alcanzó, y éste ardió en llamas sin poder hacer nada para defenderse.
Al paso de unos minutos Poncho cesó, y el remolino cesó tras él. Lo que era un gran oso Arctudus ahora era un montón de cenizas, y aun tratándose de una bestia no viva, ahora no había forma de cómo pudiera regresar a la vida. Y así fue como la segunda criatura del brujo de las marionetas regresó al infierno de donde salió. Ahora solo quedaban 2 enfrentamientos, el mío en contra de la amazona y el de mi padre en contra del enano. Aquel enano tenía mucha fortaleza y resistencia. Su arma era una enorme hacha que era apenas un poco más pequeña que su cuerpo. Sin embargo, aquel guerrero la manipulaba como si se tratara de una varita de nardo. Ante los embates del enano, mi padre los esquivaba con gran habilidad. Y vaya que estos ataques eran poderosos, pues cada golpe que el guerrero asestaba iba a parar en alguna secoya la cual era tumbada. Mi padre no parecía estarse esforzando mucho para luchar en contra del enano. Más que nada al parecer estaba bastante pensativo, buscando cómo ingeniárselas para acabar con él. Sabía que no valía la pena gastar energías al intentar golpearlo, pues al ser un muerto viviente los golpes sobre él no darían ningún resultado. Entonces de un momento a otro decidió extender sus alas y elevarse al cielo entre toda la inmensidad de los árboles. Y tal como si se tratara de un ave acechando a su presa, comenzó a merodear los alrededores. Al ver esto el enano, con un gran instinto de ataque, comenzó a escalar los pinares por medio de grandes saltos, y así fue hasta que logró llegar a la copa de un árbol. Al estar arriba al acecho de su objetivo, buscó descuidar a mi padre, y de forma inesperada se lanzó con todo, en una posición de ataque dispuesto a acabar con la vida del nahual águila. No obstante, mi padre pareciera estar esperando ese movimiento, y al mirar al guerrero sobre el aire se dejó caer sobre él y esquivó el golpe. Aquel golpe fue con tal brutalidad que el enano había concentrado toda su fuerza en él, tan así que incluso su hacha se le salió de las manos y ésta salió volando. Mi padre en ese momento tomó con sus filosas garras al enano de su espalda y comenzó a elevarlo. Él volaba y volaba hacia el cielo. Cada vez se elevaba más hasta terminar ser un punto brilloso. Al cabo de unos minutos yo me encontraba preocupada, pues mi padre no daba indicio alguno de regresar, pero de un momento a otro volví a ver aquel punto brilloso. Esta vez se dirigía a toda velocidad hacia donde me encontraba y posterior a ello algo aterrizó, generando una polvareda alrededor como resultado del batir de sus alas. Mi padre ya no tenía al enano con él. Su estrategia consistió en elevarlo lo más alto posible, hasta que el guerrero se desintegró debido a la barrera natural de la tierra con el espacio. El gran nahual águila era tan fuerte que pudo resistir ese campo de energía. El brujo de las marionetas nos había subestimado. Había pensado que sus guerreros infernales acabarían con nosotros de una forma muy fácil, pero para ese momento, nosotros éramos quienes habíamos acabado con 3 de ellos sin problemas. En pie frente a mí solo quedaba la guerrera amazona que se notaba ser muy fuerte y ágil. Ella estaba a punto de lanzarme un ataque, cuando el brujo de forma repentina comenzó a mover sus manos, y con sus hilos jaló a la mujer hacia él. Era evidente que estaba bastante molesto y era un ser muy malévolo. Al tener a la mujer con él, la sujetó con una mano y con su mano comenzó a arder. Este fuego también abarcó el cuerpo de la guerrera y ésta comenzó a gritar al tiempo que se quemaba hasta quedarse en cenizas. Después de ello, el brujo pareciera estar dispuesto a asesinarnos y su capa se elevó al tiempo que comenzó a hacerse más larga. Poco a poco comenzó a cubrirnos más y más y después la dejó caer sobre nosotros. Al hacer eso, todo quedó en silencio y nos encontramos los 4 encerrados en un lugar oscuro, completamente vacío, sin poder salir, sin escapatoria. Entonces fue cuando mi abuelo nos comentó lo siguiente: estamos atrapados en uno de los hechizos más poderosos del brujo. Ahora él ha atrapado nuestras almas en un lugar desconocido, posiblemente en otro plano astral, pero ahora nuestros cuerpos están a su merced, y todo aquel daño que nos infrinja lo podemos resentir en este mismo sitio. Lo siento, querido clan, querida familia, creo que ahora sí nuestro fin ha llegado, no hay nada que hacer. Después de lo dicho, mi padre comenzó a escupir sangre por la boca junto con algunas piezas dentales.
Lo que había vaticinado mi abuelo estaba ocurriendo. El brujo estaba comenzando a infligir daño a nuestros cuerpos inertes, mientras nuestras almas atrapadas sufrían las consecuencias. Posterior a ello, Poncho comenzó a elevarse sobre el aire. El perro gruñía con bravura, pero nada pudimos hacer para ayudarlo. Después de elevarse, fue lanzado con gran fuerza hacia el piso y también comenzó a sangrar de su hocico. Hasta el momento el daño no había sido considerable, pero sabíamos que era cuestión de tiempo para que nos asesinara, pues el brujo por ahora solo se encontraba divirtiéndose con nosotros. Realmente estábamos ante una situación desesperante, pues no había forma de escapar de aquel poderoso brujo. Hola amantes del terror, espero que estén teniendo una excelente y muy bonita semana. Por esta ocasión le quiero mandar un especial saludo a Gustavo Rosales Rodríguez y a César Pinto. Muchas gracias por escucharnos. Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.